Marcelo Lagos. Hola, ¿cómo estás, María Luisa? ¿Cómo estás? Hola, Muy gracias buenos por días. venir. Oiga, mire que tenemos mucha pregunta porque estas marejadas, siempre hay marejadas, pero ¿están más agresivas que antes? O sea, siempre hay marejada, pero hoy día es noticia, ¿cierto? Claro. Porque claramente el concepto marejada se refiere a que cambia de alguna forma el patrón, la normalidad. Y particularmente cambia la energía, la magnitud. Principalmente en altura. Al subir en altura, evidentemente puede desbordar y sobrepasar la playa, la infraestructura costera, el enrocado. Todo depende de la configuración de la costa. Y ciertamente estas marejadas que fueron anunciadas, pronosticadas, hoy día, toda esta semana van a estar haciendo noticia porque ciertamente las tormentas que están ocurriendo al sur, ¿cierto? En el hemisferio sur, en el cordón de tormentas entre los 45 y 55 grados de latitud sur, son detonadores de este tipo de fenómenos en las costas de Chile. Las tormentas aquellas, perdón, están más fuertes que antes. ¿Eso provoca que las marejadas sean anormales? Es que el concepto anormal es discutible. ¿Qué es anormal? ¿Ah? Anormal es algo raro, ¿cierto? Sí. Para mí es la dirección de las olas. No, la verdad es que ¿No? la marejada implica un cambio en la altura, en el periodo, en la dirección, pero particularmente es en el impacto que generan en el borde, porque sobrepasan dentro de la límite. normalidad, ¿cierto? No estamos, es cuando tú haces tu castillito de arena, tienes tu toalla en la playa y de repente se te moja todo, ¿cierto? Y dije, pucha, maldita sea, y te tienes que mover más arriba. Cáspitas. Claro, entonces aquí hay elementos combinados. Por una parte está el tema de que sí, en los últimos 50 años la estadística confirma que la frecuencia ha aumentado. También los estudios y los pronósticos de futuro indican de que es altamente probable que desde aquí a 50 años más, al 2050, menos de 50 años, la mitad casi, la intensidad va a ser mayor, ciertamente, incluso para ser más drásticos, siguiendo esta tendencia de aquí al 2100. Por ejemplo, gran parte, si no casi todas las playas de la zona costera central de Chile, las playas urbanas, van a desaparecer. No. Sí, por A supuesto. ver, que desglosemos todo lo que acabas de decir, porque ya, por un lado, van a ser más intensas y más frecuentes, es decir, las marejadas, nos vamos a acostumbrar a las marejadas con un potencial de destrucción mayor. Es que la destrucción va a depender de cómo nos adaptemos a esa realidad. Porque evidentemente el aviso que nos está enviando la naturaleza es que claramente en la zona costera y particularmente en el borde tenemos que aprender a convivir con estos procesos. Y por lo tanto, como vienen para quedarse, estos son procesos que necesitamos adaptarnos. Y hoy día, mediante tecnología, mediante obras, mediante un buen manejo integrado de la zona costera, uno puede convivir con estas situaciones. No nos está pillando de sorpresa. Esto gradualmente ha ido aumentando y se ha transformado en noticia todos los inviernos, incluso en verano, cuando nos sorprenden esos días de sol increíbles con esas marejadas que incluso han cobrado vidas lamentablemente, pero esos son otros detonantes. Esas son tormentas del hemisferio norte, porque las marejadas en Chile pueden tener distintas fuentes. En este caso, lo que estamos viviendo hoy día es que hace días, no sé si vieron las imágenes, estaba llegando un frente fuertísimo para el sur, ¿cierto? Estaba lloviendo, había viento, la gente en Puerto Montt estaba tuiteando, en Chaitén, etc. O sea, venía la tormenta. Pero esa tormenta originalmente partió mucho más al sur. Fuertes vientos muy al sur, ciertamente al sur de Punta Arenas, incluso en dirección hacia Australia, soplan sobre el océano y ahí generan un mar de fondo, que son ondas que se propagan por miles de kilómetros, viajan 5.000, 6.000, 6.500 kilómetros y gradualmente van llegando a las costas de Chile desde el sur-oeste. Sur-oeste, ¿cierto? Sí. ¿Y qué implica eso? Implica que todas las costas que están protegidas geográficamente, como las penínsulas, como el puerto de Valparaíso, que miran hacia el noroeste principalmente, Sí. les llega con menor impacto este tipo de oleaje, pero igual tiene consecuencias. Distinto es cuando la tormenta es en el hemisferio norte, porque en ese caso, en el mar de China, frente a Kamchatka, ¿cierto? Ahí al ladito, frente a las costas de Rusia, ¿cierto? Grandes tormentas allá generan también trenes de ondas, que este mar de fondo se propaga, ciertamente llega a las costas de Chile, más de 15.000 kilómetros viajando, y en ese caso el oleaje viene desde el noroeste, y ahí sí que estamos más expuestos, y ahí es cuando llegan olas muy agresivas, que en la práctica son más pequeñas, pero la particularidad de su periodo, que es el tiempo que una onda demora en hacer una oscilación completa, son mucho más fuertes y de mayor magnitud. A eso me refería yo cuando te dije que cuando hablan de marejadas anormales, es la dirección. Porque vienen desde el norte. Claro. Pero más que la dirección, Porque anormal lo es que- normal es que vengan del sur, porque los puertos cobijan, ¿verdad? Sí. El oleaje sur, que es el normal. Sí. ¿O no? No, entiendo. Mira, yo diría que principalmente cuando hablamos de anormalidad es que
el término se puede tensionar, ¿cierto? Pero no vamos a entrar acá a hacer una Ya, ok. discusión filosófica Ok. del tema. Yo creo que el tema de fondo es que lo anormal es que se sale de la norma. Ya. ¿Cierto? Listo. Se sale de la normalidad, de los datos promedio, de la altura promedio, del periodo promedio. Oye, Entonces, Marcelo, perdón. Yo sé que hay una diferencia que es evidente. La diferencia entre un tsunami y una marejada así de poderosa. El origen. Tsunami tiene un origen sísmico, ¿no? Es una consecuencia post-sismo. Pero además de eso, ¿qué otra diferencia tiene de un tsunami? Porque aquí también hablamos de trenes de olas, hay similitudes. Ya, un 3.8 tienes ahora. A ver, mira, pero está ahí, pero sigue así, con un 3.8, si te esforzáis, vaya a llegar al 4 que es suficiente. Así es mi vida. Mira, Yo voy ahí. Mira, pongámoslo más interesante todavía. Marejada, maremoto. Maremoto, ¿cierto? Sí. En español, que es lo mismo que tsunami en japonés, ¿cierto? Son sinónimos. Ahora, marejada, maremoto, una vez, ¡wow! Marejada, maremoto. ¿Cierto? Hay un reggaetón por ahí también. Bueno, independiente de ello, no lo Vamos a pongan. buscar. No lo pongan. No lo Ah, pongan. ya, no. El punto es de que claramente la marejada es generada por el viento, ¿cierto? Principalmente, el tsunami, la principal causa, más del 80% de los tsunamis son producidos o maremotos por la acción tectónica, por terremotos. Pero los tsunamis también pueden ser producidos por cambios de presión en el océano, se conocen como meteotsunamis. Pueden ser producidos por desprendimiento de masas de hielo, de glaciares, pueden ser producidos por movimientos en masa submarino, por erupciones volcánicas, hay mil causas, meteoritos, bombas atómicas, etc. En la práctica hay distintas causas, pero evidentemente un tsunami, a diferencia de una marejada, principalmente acá es el viento. El viento. Perfecto. Marcelo, tú nos Perfecto. decías recién, entre más alta la ola, mayor poder de destrucción. Quiero mostrarte unas imágenes del año 2016, por ejemplo, donde te acuerdas la avenida Perú en Viña del Mar, que fue una ola muy grande producto de una marejada y fue bastante destructiva. Entonces, ¿hoy día se podría vivir algo similar? Sí, por supuesto. O sea, no hoy día, pero evidentemente si esto ocurrió hace pocos años atrás, como las marejadas de 2015 también, esto va a volver a ocurrir. Y por lo tanto, si vemos los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas hoy día en Chile, y particularmente en la zona central de Chile, que están fortaleciendo los enrocados, los están haciendo más altos, los están haciendo más robustos, porque evidentemente este tipo de escenarios viene para quedarse. Sí, y fíjate que no solamente ha significado el refuerzo del enrocado para proteger avenidas, ¿verdad? Como el caso de la misma avenida Perú, sino que también ha significado un desafío para los propios puertos. Por ejemplo, San Antonio también tuvo que hacer una prolongación del enrocado y un refuerzo justamente para hacerle un upgrade, una actualización a las condiciones actuales meteorológicas y todo el asunto para mantener la bahía tranquila para la recalada de los barcos. Gonzalo, has tocado un tema fundamental. Porque ¿Me saqué el 4 ya o no? ¿Disculpa? ¿El No, 4? Un 4C. Ya, vamos. No, sí, se puede. Mira, ciertamente la actividad portuaria, a diferencia de otros tipos de usos de suelo y actividades en la zona costera, fundamentalmente depende del comportamiento del mar. El mar bravo, la marejada, condiciona esa actividad. Y evidentemente eso tiene consecuencias económicas, etcétera. Pero también hay que partir de la base que el puerto se diseña en función del oleaje también, ¿no? Nadie diseña una obra portuaria pensando en que se tenga que inundar recurrentemente. Entonces ahí entran los cálculos, las probabilidades, la ola significativa, y a partir de ello uno diseña una obra que pueda convivir con escenarios extremos como los que generalmente en promedio suceden. Ahora, cuando es sobrepasado... Es que eso te iba a preguntar. Claro, ahí está lo anómalo, ahí está la marejada anormal, el Frankenstein, el dato raro. Pero ojo que hoy día hay que ser honestos también. O sea, nos gusta el control, nos gusta pensar qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar con nuestros fondos de pensiones, etcétera. Pero en la práctica hay que ser honestos. Hoy día la sorpresa es la nueva normalidad. Y entender que la sorpresa es la nueva normalidad es un desafío gigantesco porque nos gusta, en el buen sentido, tener control. Yo quiero saber si cuando llegue a mi casa la cena me va a estar esperando. Yo quiero saber si el próximo año mis niños van a ir al colegio presencialmente. Yo quiero saber qué va a pasar con mis fondos de pensiones, el sistema de salud, con la nueva constitución. O sea, de alguna forma necesitamos como seres humanos, Sí, Homo por sapiens, supuesto. hola, somos tres acá. Saber Certezas. qué terreno pisamos, claro. Pero certeza. lamentablemente, tal como te escuché al principio, el tema del cambio climático y sus consecuencias, ciertamente, generan complejidad. La complejidad no es difícil, pero implica incertidumbre. Y eso implica de que saber estos escenarios enfrentarla. hay que mirarlos, claro, hay que mirarlos con atención. Entonces, Mira,
Es que mira la gráfica que tienes atrás para que nos vaya explicando y mirar con atención los fenómenos que se dan para que nos expliques también el nivel de marejadas. La robamos de tu exposición de prensa no es mía, ayer, por pero favor. es que está bonita, entonces para que tú nos la vayas Sí. explicando y de acuerdo a eso vamos viendo también cómo hay que protegerse, porque ya quiero que hablemos de la construcción de los bordes costeros en estos nuevos fenómenos. Mira, has tocado un tema muy interesante porque la idea es apropiarse de las escalas. ¿Por qué es importante la escala? Porque si a mí me dicen hoy día yo salí de mi casa con 4 grados Celsius. Por lo tanto, me preparo, ¿cierto? Me pongo mi primera capa, ¿cierto? Mis calcetines gruesos, ¿cierto? Bueno, y hacemos una analogía, grados Celsius, entendemos. Cuando hay un terremoto también, si hay un terremoto 4.5, probablemente muchos aquí siguen durmiendo, pero si sobrepasa la magnitud, probablemente pongo atención y ya sobre 6... me preparo, ciertamente. La verdad es que los procesos de la naturaleza generalmente tratamos de clasificarlos en magnitudes, en rangos. Magnitud es cuando libera energía, intensidad es la percepción. Y en la práctica, las marejadas también tienen una propuesta de escala de magnitud. ¿Ah? Y en la práctica, la idea es que nos apropiemos de ella. O sea, si a mí me dijeran, ¿qué es una marejada pronosticada magnitud 3? Yo digo, me voy a preparar, voy a evitar. Pero hoy día nadie lo conoce. Ese ejercicio empezó hace poco porque el tema de la marejada normal está en boca de todos nosotros hace poco. Yo no recuerdo cuando niño que me dijeran, prepárate para la marejada normal. No. Niños, aléjense de la marejada normal. Nunca me dijeron eso. Pero hoy día está en boca de todas y todos. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente las cosas están cambiando y estamos en un proceso de adaptación. Y en ese proceso hay múltiples esfuerzos. Uno de ellos es tener una escala de magnitudes que nos permita entender de qué estamos hablando. ¿Qué es una marejada normal? Entonces, este esfuerzo es de la Universidad de Valparaíso, que hoy día trabaja en conjunto con el Servicio Meteorológico de la Armada, y te dice cuando una marejada, cuando es normal. Por ejemplo, este es un perfil típico de una playa de arena. Acá no hay obra, no hay enrocado, no es como la Avenida Perú. Ya. Entonces acá yo estoy en la playa feliz con mi castillo, ¿cierto? Con mi palito haciendo mi corazón, ¿cierto? Ana y Luis, o Luis y Luis, etcétera. Y luego acá hay un quiebre de playa, ciertamente. Esto no es peligroso. Luego hay una magnitud 1. Ya. Un M1 que en rigor el agua podría subir súbitamente y te mojó el castillito. Se mojó la toalla que moja. Claro, te mojó la toalla. Y evidentemente esto va evolucionando en magnitud. Si la agresividad del oleaje cubre y permanece más tiempo llegando al borde, a la vegetación de borde, al parque costero o incluso sobrepasa el camino, evidentemente esos son niveles de agresividad. Las imágenes que me mostrabas recién en Viña del Mar, evidentemente son del orden de M4, M5. Que implican que hay que evacuar la zona costera, que el oleaje tiene tal agresividad que puede generar daño estructural, que puede arrojar sobre el camino grandes rocas, y evidentemente ese es el peor escenario. Y eso se llama M4, M5. Claro, va evolucionando. Hay una escala y una descripción detallada que los invito a buscar en la página web Marejadas, Universidad de Valparaíso, Servicio Meteorológico de la Armada, y van a encontrar el detalle de cada uno de estos rangos de magnitud. ¿Este es una escala que hizo este estudio o esta es una escala internacional? Porque, por ejemplo, en los huracanes también hay escala 5, ¿no? Y ese es un concepto mundial. Sí, la verdad es que es un esfuerzo combinado, aprendiendo de la experiencia internacional, se adapta a la realidad chilena. Perfecto. Pero hay que entender de que, en rigor, esta es una escala que no te dice la altura de ola. Acá no estamos hablando de un orden de magnitud, aunque le llamen escalas de magnitudes. En la práctica es una escala de intensidad, honestamente. Pero ahí hay un tema también complejo de los conceptos. Cuando hablamos de intensidad, están diciendo características. El agua llega, cubre la playa y la erosión es leve. Aquí el agua puede permanecer hasta en el camino, pero la erosión es importante, hay socavamiento. Te está diciendo detalles, descripciones de lo que podría pasar. Pero en ningún momento me está diciendo que M5 es una ola de 15 metros. O sea, no es categórico. O sea, si es en base a descripción, a daño, a percepción, a lo que yo veo en terreno, evidentemente esta intensidad. Se ve solo en intensidad. Mira, quiero mostrarte estas imágenes que estamos viendo. Este es el camino que va de Concón a Viña del Mar. Entonces, con este escenario, por ejemplo, de marejadas que tenemos y que tú dices cada vez van a ser más frecuentes y más intensas, ¿está correcto que en el borde costero exista este camino, por ejemplo? Bueno, es que hay que partir de la... No, me dicen que este no es el camino de Concón, sino que de Copquecura. Bien parecido el de Concón a Viña del Mar, pero la pregunta es la misma al final. Sí, no se entiende. Bueno, evidentemente la zona costera es una zona compleja, pero también es frágil.
porque convergen numerosos usos y la accesibilidad que tiene que haber entre puertos, entre caletas, entre pueblos, costeros, ciudades, evidentemente es fundamental. Pero es una alternativa porque esto no pasa todos los días. Evidentemente probablemente hay un bypass y hay algún camino interior. Este es el camino corto, que no se inunda nunca. Excepcionalmente, probablemente lo que vendrá en el futuro es que tendrá que hacerse algún tipo de obra en la zona costera que proteja de este tipo de fenómenos, ciertamente, o peralte el camino y lo levante 2-3 metros más arriba, con todo lo que cuesta 1 metro cúbico hoy día. Pero independiente de ello, hay formas de... Ahí viene el proceso de adaptación. Esto está pasando porque no pasaba antes. Ya, pero hoy Marcelo, día hay que pensarlo. Cuando tú dijiste hace algunos minutos, hablaste del futuro. Pero hablaste de un futuro que suena lejos, pero que no es tan lejos. 2100. Menos de 80 años. A lo mejor no vamos a estar probablemente pero sí es nuestros nada. hijos. Pero nuestros hijos sí. Y tú dijiste que ahí las playas van a desaparecer. O sea, probablemente este camino va a desaparecer. Porque el mar se lo va a tomar. Y no por marejada, sino que ya el mar va a estar instalado ahí. Es que hay elementos combinados. Por una parte está que el cambio climático producido por nosotros, ¿cierto? Sí. Porque es un cambio producido principalmente por los humanos y por eso le llaman muchos emergencia climática y la emergencia implica que te vas a la UTI, sobre todo cuando no hay camas, es más peligroso todavía y eso está pasando en el cambio climático. El cambio climático está medio huérfano en ese tema, no hay ninguna cama que lo esté recibiendo y está crítico. Ahora, el punto es de que globalmente, uno de los síntomas de esta enfermedad que tiene el planeta Tierra, que se llama calentamiento global, ciertamente, producto del consumo de tanto gas de efecto invernadero, producido por nosotros, ciertamente, se traduce en que hoy día la Tierra está enferma. La Tierra tiene un aumento sostenido de la temperatura, ciertamente, de hielo, de masas de hielo, expansión del volumen de los océanos. Todo eso, entre otras cosas, se traduce en un aumento gradual del nivel del mar. Entonces, si tú combinas aumento gradual del nivel del mar, mareas altas, marejadas, tormentas, todo combinado, evidentemente la agresividad de toda esa energía en la costa implica un riesgo. Eso implica una probabilidad de daño que puede terminar en un desastre. El aviso que nos está dando la naturaleza con la frecuencia de estos eventos es anticipémonos, preparémonos. Y aquí entran varias cosas combinadas. Por una parte, las medidas de mitigación no estructural, lo que no puedo tocar. ¿Qué es lo que es no estructural? Una norma. Un rayado de cancha que diga, saquemos la escuela de la orilla de la playa. ¡Bravo! Un Altazor, ¿cierto? O movamos la vivienda social un poquito más arriba. Hagamos más robusta la caleta de pescadores. Levantemos un poquito más Mira, el muelle. Justamente lo que tú estás hablando lo vamos a revisar y lo vamos a asociar a esta imagen porque es Iloca. Y loca. Iloca ayer. Mira. Esto es lo que ocurrió. Entonces, ahí tenemos una zona muy expuesta, donde hay restaurantes, donde hay comercios, donde está la caleta probablemente. Eso ya debería estarse planificando una solución. ¿Qué solución? Bueno, ahí claramente en la imagen se ve una depresión topográfica en la línea de costa porque el camino sube para arriba. Entonces ese lugar está localizado en una parte más deprimida y más cerca de la línea de costa, por lo tanto está más expuesto. Deprimido significa que está más bajo. De más bajo. Y el mar siempre y el agua siempre va a tender a dirigirse a las zonas más deprimidas, Perfecto. obviamente. Entonces, eso te aseguro que no es la primera vez que ocurre y probablemente que para el tsunami del 2010, si esto sí loca, debe haber sido muy agresivo ahí también. Claro. Probablemente si hablamos con alguien allí nos va a decir, el 2010 aquí fue, y probablemente más allá fue menos. Ahora, pensando en futuro, pensando en adaptación, evidentemente configuraciones topográficas de ese tipo, evidentemente deberían tener algún tipo de restricción al desarrollo urbano o exigir cierto tipo de medidas de mitigación estructural para atenuar y contener. Pero eso implica anticiparse. Eso implica normas, eso implica fiscalización, eso implica una actualización necesaria, como tú hablabas de un upgrade, ¿cierto? Una actualización en todo término que nos permita convivir con estos escenarios que son complejos y que tienen cierto grado de incertidumbre también. Llevémoslo de nuevo a la comparación del tsunami que Gonzalo partió haciéndolo. Porque mira, por ejemplo, siempre en el tsunami, viendo esta imagen, en los tsunamis siempre se ha dicho que lo más agresivo no es cuando entra la ola, sino que cuando sale. En el caso de las marejadas es bastante similar. Bueno, hay que partir de la base que el alcance horizontal de una marejada, el oleaje producido por viento, no se compara con la energía que trae un tsunami. Un tsunami puede penetrar kilométricamente y sus parámetros hidrodinámicos de peligrosidad, particularmente la columna de agua sobre el terreno, que se conoce como profundidad de inundación, y la velocidad máxima de la corriente, este es 1 metro por segundo, es importante. Tan importante que evidentemente un tsunami puede transportar vehículos, embarcaciones, rocas de toneladas y arrojarlas sin ningún problema como bombas racimos, que algo sabemos de eso en Chile, ¿cierto? Ahora bien, la marejada no, pero evidentemente sí puede socavar, puede erosionar,
puede debilitar los cimientos de estructuras mal cimentadas en la costa, mal instaladas, y eso evidentemente se traduce en un daño estructural importante, y eso nos invita evidentemente a reflexionar el cómo construimos, hasta dónde llegamos en la zona costera, y eso implica, como decía bien Gonzalo, esta necesidad urgente de actualizar y de una mirada particularmente integrada de cómo ordenamos el borde costero, cómo todos estos usos, el restaurante, los pescadores, el hotel orilla de playa arriba de las rocas, y qué queremos de futuro. Esto se llama ordenamiento del territorio. Claro. ¿Cuál es la imagen objetivo? ¿Cómo me imagino la costa de Concón en el futuro? ¿O de Iloca? ¿Cómo quiero que sea la costa de aquí? Esto también se conecta con el desarrollo sostenible. Pero mira, igual se han hecho buenas cosas y acá Chile ha reaccionado, así como mejoramos mucho nuestra norma de construcción antisísmica, que es muy buena comparativamente con otros países. También, por ejemplo, post terremotos, tsunamis, se hicieron obras de renovación del borde costero en la zona más azotada, precisamente en Iloca. Hay varios lugares que hicieron muy buenas obras. Ahora, vamos a la imagen de la bahía de San Antonio, porque acá probablemente hay un desafío. Fíjate que esta imagen es del terminal pesquero de San Antonio. ¿Por qué es interesante lo que pasó ahí? Que se inundó completo. Esto es súper anormal, porque además de los molos y de los refugios que tiene San Antonio para el gran movimiento de barcos, el muelle de la... ¿Viste que ahí están todos los barquitos de pesca? Sí. Tiene otro refugio extra. Pese a todo, se les inundó el terminal. Bueno, yo retomo dos cosas importantes. Lo que mencionaste, Gonzalo, anterior es que, ojo, que las obras de mitigación estructural en las costas después del tsunami del 2010 no llegaron para todos. Llegaron para algunas localidades costeras icónicas de la reconstrucción, como Constitución, como Dichato, como Coliumo, como, no sé, Tumbes, pero en la práctica muchas localidades costeras que el tsunami del 2010 fueron barridas, se la llevaron pelada, no les llegó nada, y lo que está pasando en Iloca, evidentemente te aseguro que pasó el 2010, y te aseguro que si vamos allá no hay ningún tipo de obra. Hay una deuda ahí. Porque evidentemente el gobierno de la época priorizó con los recursos que tenía la reconstrucción, dónde fortalecer el impacto y dónde estas acciones público-privadas también permitieron financiar cierto tipo de obras. Pero, ¿las obras de mitigación ahí serían suficientes? ¿O con estos nuevos fenómenos que van a llegar más seguido y con más fuerza no? Bueno, ahí hay que diferenciar, porque evidentemente nada, absolutamente nada puede contener un tsunami. Sí. La obra de mitigación estructural solamente te da más tiempo para evacuar. Tengo más tiempo para correr. En el caso de marejadas puede haber un cierto control, evidentemente, porque son de menor magnitud. Y en este caso, probablemente lo que está pasando aquí es que las obras fueron diseñadas para escenarios menos peligrosos, pero más probables. Entonces uno dice, ok, ¿cómo se ha comportado el mar en los últimos 100 años? Entonces, mira, en San Antonio acá las marejadas más altas con sus olas excepcionales han alcanzado estas alturas. Ya, entonces diseñemos para esta altura. Pero el problema es que hacer esos análisis basados en datos del pasado, de los últimos 100 años, no nos revelan lo que viene para el futuro. Porque si tomamos esta frase, la sorpresa es la nueva normalidad, si yo diseño a esa altura, probablemente estoy quedando corto porque evidentemente hay cosas que no estamos entendiendo bien, porque el sistema planeta Tierra es complejo y porque está perturbado por nosotros. Se llama cambio climático. Sí, vamos a seguir conversando con Marcelo, vamos a seguir recorriendo otros puntos porque hay distintas zonas que han manifestado este tipo de desafíos con estas marejadas que, recordemos, van a seguir. Hoy día a las 10 de la mañana se van a potenciar. Esta imagen corresponde, por ejemplo, a Cartagena y esta imagen es en vivo. Son las 8:41, está recién en marcha el proceso de elevación de las mareas natural. A las 10 debería estar la pleamar o la alta mar. Y ahí, Marcelo, deberíamos tener un momento de pic de las olas, porque ya son fuertes. Pero ayer en varios puntos nos hablaban nuestros corresponsales que llegaban a 10, 12 metros. Sí, bueno, esos son órdenes de magnitud observados en eventos anteriores, no son excepcionales. Ya. Pero particularmente también esas alturas sustantivas son observadas distantes a la costa. No es que estén entrando una pared de 10 metros en San Antonio. Eso es importante. Claro. Generalmente la estimación de estas alturas de ola se hace distantes de la costa, porque en la costa pasan cosas raras, no lineales también se pueden llamar. Y por lo tanto es una idea, una estimación, un dato que dan boyas, nodos, sensores que hay instalados lejanos a la costa. Pero evidentemente el hecho de que esté sobrepasando es porque su altura es significativa y sale del promedio, de lo normal. Claro. Marejada normal.